Muy Buenas bien, pues tardes, compañero. ¿cómo están compañeros, compañeras, amigos, amigas, auditores y auditoras? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, aquí por la 104.7 en el dial FM en Punta Arenas y Porvenir, y para todo el mundo y sus alrededores en el www.nuevomundopatagonia.cl. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, vía YouTube, en nuestro canal de YouTube, Patagonia Nuevo Mundo, Patagonia Radio Nuevo Mundo, y a través de el Facebook también en Nuevo Mundo Patagonia Radio. Hechas las coordenadas, saludados nuestros panelistas habituales, don Fernando Bamonde y Avendaño. ¿Cómo anda, maestro? Hola Claudio, hola Dalibor, y saludar también a nuestro invitado el día de hoy. Y a nuestro eh, presidente regional del Partido Comunista en Magallanes, compañero Dalibor Eterovich. ¿Cómo le anda, maestro? Muy bien, compañeros, todo sin novedad, un día riguroso en la Patagonia, así que todavía estoy con frío, pero bien. Oiga, y se vienen temperaturas más bajas, ¿ah? Más Así es. bajas. Estamos hablando de temperaturas mínimas de 8 grados bajo cero, según lo que se pronostica, y no un solo día, sino que se está hablando de 3 días más o menos, estas temperaturas máximas de menos 2 grados y temperaturas mínimas de menos 8 grados. Se puso riguroso el invierno y para el coronavirus tampoco es bueno aquello. Bueno, presentamos a nuestro invitado para el día de hoy. Tenemos el agrado, el gusto de presentar a nuestro querido compañero Juan Gajardo, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, y un querido, no vamos a decir asiduo, pero regular visitante de estas tierras patagónicas. Don Juanito, bienvenido, compañero. Hola Claudio, un gusto saludarle a usted. Gusto saludar también a Fernando y a Dalibor. Y una alegría saber que están saliendo a aires por diferentes vías con esta primera línea. Así pues, la primera línea radial que comenzó precisamente el día 19 de octubre del año pasado y nos hemos mantenido ininterrumpidamente al aire. Vamos en atención a los compromisos que tiene el compañero Juan Gajardo, a ir directamente a los temas que tenemos en pauta para el día de hoy. Y bueno, hay un tema mayúsculo que efectivamente lo hemos estado abordando en los últimos programas, pero no con, diría, la profundidad necesaria, porque han ido apareciendo más elementos al respecto. Nos referimos a esta verdadera situación que hoy día pone en la práctica el presidente de la República, Sebastián Piñera, por un lado, versus el Ejecutivo, digamos, representante del Ejecutivo, versus el Poder Legislativo, por otro. A propósito de esta conferencia de prensa que hace en La Moneda al día siguiente de haber todo Chile de alguna manera asistido a este bochornoso entierro de su pariente, de Bernardino Piñera, donde se sobrepasaron varios protocolos sanitarios. Sin embargo, al día en una intervención en una conferencia de prensa en La Moneda, el presidente de la República señala que nadie está sobre la ley, bien contradictorio pensando en lo que había pasado algunas horas antes, y fundamentalmente yéndose contra el Poder Legislativo, diciendo que en la práctica estaba haciendo mal su trabajo, que era necesario levantar una comisión especial para, de alguna manera, dictarle la línea al Congreso, y que no siga declarando y no seguir en este camino de obligarlo a declarar inconstitucionales por el rechazo a sus proyectos de ley, que finalmente unos se van al veto, otros se van al TC. Esta situación ha
repercutido fuertemente en el Parlamento desde todos los sectores. Han salido a rechazar esta intervención flagrante del presidente Piñera en el rol de uno de los poderes de Estado como efectivamente un atentado a la democracia. Compañero Juan Gajardo. A ver, yo lo primero que diría que vivimos en política un momento farragoso, confuso, donde muchas veces un árbol o ramas pequeñas no dejan ver la profundidad del tema. Y yo diría que dentro de esto se inscribe este nuevo desacierto, por decirlo de alguna manera, de la primera magistratura del país, del señor Piñera. Lo que acá está en discusión, en definitiva, es que de octubre en adelante, con motivo de el levantamiento popular del 18 de octubre, lo que se puso en discusión es el modelo de desarrollo que se había seguido en este país durante 30 o 40 años. Eso es lo que estuvo en discusión. Y la discusión de este modelo se agudiza, se profundiza con esta pandemia, esta crisis sanitaria, que tiene sin duda repercusiones en lo social y que va a tener repercusiones muy fuertes, post pandemia en lo económico, y en consecuencia lo que está intentando hacer don Sebastián Piñera es colocarle corsé, colocarle un continente a estas demandas, a esta necesidad de desarrollar un nuevo modelo, y pretende hacerlo circunscribiendo todo a esta espuria constitución dictada durante la dictadura. Ese es su tema de fondo. Como tema secundario, obviamente, está este conflicto de poderes, pero los conflictos de poderes, para ser bien precisos, son en definitiva conflictos de intereses, y no necesariamente todos los parlamentarios defienden los intereses populares. Sería erróneo ver así la situación. Yo creo que hay una desesperación, hay un desacierto, una improvisación más del señor Piñera, cuando, aparte de todos los frentes en los que este gobierno muestra su ineptitud, su ineficiencia, abre un nuevo frente, en este caso con el poder legislativo. Eso, Claudio. Ahí. Don Dalibor Eterovich, su espacio para participar en nuestro programa del día de hoy. Gracias, compañero. Efectivamente, comentar un poco brevemente que, como dice el compañero Juan, hay mucho de ruido de repente, de declaraciones, de dichos, de cosas que se dicen al pasar y que los principales medios de comunicación difunden profusamente, pero que no pasa de ser eso, ruido, música, muchas veces acompañamiento, que no va, en realidad no tiene mucho de contenido. Sin embargo, hay otras frases, otros decires que son, la verdad, realmente complejos, que generan realidades. Hay acciones del gobierno, como por ejemplo, leía hoy día que Chile y Sebastián Piñera es el país de Latinoamérica que más armamento y equipo de represión ha comprado en este periodo a Israel, por ejemplo. Y eso pasa piola, digamos, no pasa piola el tema del paté de jabalí, pero el tema de la compra de armamento y la compra de
insumos para que Carabineros reprima comprados a Israel, se hace producto del estallido social y se mantiene bastante bien guardado, batiendo todos los récords, digamos, en Latinoamérica. Entonces, hay una serie de situaciones que uno, en el fondo, cuesta que podamos apreciar y ver todo. Pero por otro lado, también hay acciones bien concretas y bien específicas, por ejemplo, de parlamentarios y parlamentarias que uno en teoría supone que están en la oposición y que efectivamente dicen muchas cosas, van a los matinales, a los medios de comunicación y están permanentemente imprimiendo frases cliché, pero a la hora de votar, muchas veces votan en contrario de todo lo que habían dicho. Y esos parlamentarios y parlamentarias que eventualmente están hoy día, se supone, en la oposición, firman declaraciones un día en conjunto con todos los partidos y al día siguiente, como digo, votan de otra manera. Entonces, ¿cómo, compañero Juan, uno puede entender o intentar aterrizar y poner, como dicen los futbolistas, la pelota contra el piso en todo esto? Porque lo que está detrás y en el fondo es mucho más importante, mucho más profundo, como usted dice, que estas ramas que de repente no nos dejan ver el bosque. Claro, mira, yo tengo en alguna medida, Dalibor, la impresión de que a veces hay cortinas de humo, son incluso campañas comunicacionales destinadas a desviar la atención de lo central. ¿Y qué es lo central? Que lamentablemente en este momento la cantidad de víctimas producto de la crisis sanitaria es una variable descontrolada. Y esto no es porque sí, sino porque ha habido una pésima, una muy mala gestión del gobierno central para enfrentar esta crisis. Entonces, la acción judicial, por ejemplo, que emprende la Municipalidad de Recoleta, encabezada por Daniel Jadwe, para determinar responsabilidades, apunta en este sentido. Seguramente van a venir otro tipo de eventos similares. ¿A qué me estoy refiriendo yo? Que frente a esto se levantan estas campañas que en alguna medida tienden a, ya decía, llevar a un terreno farragoso, confuso, que es lo que en definitiva se está discutiendo y que es en definitiva lo central en estos momentos. Yo les estoy hablando desde Santiago, una región particularmente afectada y sobre todo los sectores populares. No conozco en detalle la situación de Punta Arenas, pero en Santiago se empieza muy nítidamente a notar la gran desigualdad que había en la población. Se empieza a notar el hambre. Se abren ollas comunes y llegan 50 personas al principio y después son los 2-3 días tenemos 200 personas almorzando, 200, 300 personas. Y no es que la gente le guste ir a pedir comida porque sí, es que no tiene que comer, ¿ah? O tiene algunos alimentos que le regalaron la cajita, pero no tiene gas o combustible para cocinar. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo en Santiago, que se está reproduciendo en Valparaíso, que está también en Antofagasta. Frente a esa realidad, a esa cruda realidad, yo enunciaba adelante, por ejemplo, la crisis económica que viene, porque objetivamente viene, y hay que asumirlo, viene una baja violenta del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Ojo, y no solamente para Chile, sino que en general para todo el continente y para todo el mundo, pero
En Chile esto va a ser bastante notorio. O sea, vamos a salir bastante más pobres de esta crisis. Y para esta crisis, este sistema que defiende el señor Piñera, porque a él le conviene, él ha sido uno de los beneficiarios de este sistema no sirve para enfrentar esta crisis. Y en consecuencia, se generan estas disputas, y dentro de estas disputas, efectivamente, nosotros hemos dicho más de alguna oportunidad, hay más de una oposición. Hay una oposición que está por superar este sistema, pero hay otra oposición que está por acomodarse a este sistema, acomodándolo un poquito, arreglándolo un poquito. Y es una disputa, ojo, que no es de ahora, ya venía del anterior gobierno de nueva mayoría, y eso fue una de las contradicciones que estaba en ese gobierno. ¿Ah? Pero si me preguntan a mí, ¿cuál es la posibilidad? Yo diría que en estos momentos está más cerca, porque es más sensible, la gente ha hecho más carne de que bajo este sistema no tiene solución a sus problemas vitales. Porque de eso estamos hablando, de temas vitales. ¿Ah? Cuando la gente se muere porque no tiene atención médica, ¿sí? Porque en definitiva el Estado abandonó el desarrollo de políticas sociales, no solamente en la salud, también lo hizo en la educación, la hizo en la previsión, etcétera, etcétera, y deslindó responsabilidades y entregó esto a privados, se ve que los privados no tienen la capacidad como para resolver este tipo de situaciones. ¿Ah? Y eso es lo que en definitiva en estos momentos se está discutiendo. Más allá de cuestiones menores que también son y que también pueden que sean importantes en determinado momento, pero que van formando parte de esta gran contradicción, de esta contradicción central, que es la que yo creo que el movimiento popular debe concentrarse en resolver a su favor, lo que tampoco está escrito, lo que tampoco es cierto. Se puede resolver a favor del movimiento popular esta contradicción siempre y cuando el movimiento popular tenga la fuerza, tenga la organización, tenga la solidez de principios como para resolverla. En caso contrario, vamos a vivir un ajuste de este sistema que se va a prolongar 20, 30 años más. Esa es la disyuntiva que estamos viviendo hoy. Esa es la disyuntiva que estamos viviendo hoy. Por eso es muy importante, y yo partía felicitándolos por lo que ustedes hacen de este esfuerzo comunicacional que es Primera Línea, porque es necesario hoy, bajo las condiciones más menguadas que tenemos, de construir todo lo posible en cuanto a redes del mundo popular. Prepararnos porque lo que viene posteriormente, partiendo por el plebiscito de octubre, que espero se realice en octubre, viene un conjunto de otros procesos electorales que, queramos o no, van a definir los rumbos políticos a futuro. Pero estos procesos electorales, que están alejados del movimiento social, que están alejados de la movilización popular, van a hacer eso, van a ser solamente eventos superestructurales, o sea, eventos que pasan por arriba y que no llegan a la raíz del problema, y es donde hay que llegar. Estamos en Primera Línea, aquí en la 104.7, Radio Nuevo Mundo Patagonia, desde Punta Arenas, junto a Dalibor Eteruch. Esta tarde nos acompaña el miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Gajardo. Su turno lo tiene ahora nuestro panelista estable, el profesor Fernando Bamonde. Mi compañero Juan, un poco profundizar lo que ya nos estaba indicando, porque en un momento de tal nivel de confusión, donde está en tela de juicio la vida de los seres humanos y elementos básicos como la alimentación de muchas familias de sectores populares de nuestro país,
y en simple apariencia parece ser que toda la política se reduce a lo que ocurre en el Congreso Nacional. Usted, y quiero recordarle, usted escribió una columna recientemente en El Siglo, del 22 de junio, la cito, y como para dar luz a esta oscuridad, plantea algunos elementos. La columna se denomina La construcción de una salida popular. Y en el encabezado nos señala, lo cito, dice: el cambio que postulamos y que Chile requiere es cualitativo y no mera adopción de reformas intrascendentes. El país no necesita más de lo mismo, sino un modelo alternativo de desarrollo. ¿Hacia dónde debiera derivar este camino de una construcción de una salida popular? ¿Hacia dónde debiera derivar? Yo creo, entre paréntesis, Fernando, lo que tú leíste es una cita, y yo lo quiero recalcar así, es una cita del informe al 20 Congreso del Partido del año 1994. Cuando nosotros allí, y yo destaco, no estaba yo era parte de un colectivo, pero la claridad de los compañeros que determinaron ya en aquel tiempo la situación. Ahí estaba Bolodia, estaba la Gladys dentro de ese equipo de dirección. Y Bolodia era el secretario general, después lo asumió la Gladys, esa función eran los dos principales dirigentes nuestros. Yo quiero destacar la claridad que en aquel momento ya tuvo el partido como para diseñar una línea. Yo quiero reiterar que en definitiva y creo que también en esa columna más o menos lo expresaba, y esto sí que es interpretación más personal. Estos 30 años de historia, como movimiento popular hemos vivido dos periodos y estamos iniciando un tercer periodo. El primer periodo fue el periodo donde las políticas populares fueron ninguneadas y hubo que mantener banderas, donde muchos, porque recuerden, internacionalmente sabían que iban las banderas, los muros, internamente habíamos sido, nuestra opción había sido derrotada, porque en definitiva había triunfado una opción de conciliación entre la mayoría de la oposición en aquel momento con el gobierno, y se hablaba de que para qué Partido Comunista, de qué socialismo, de qué, para quién estábamos sus izquierdas, y la izquierda que había era una izquierda que estaba dentro del sistema, era una izquierda moderna, etcétera, etcétera. Y los comunistas, pero no solo los comunistas éramos la expresión más visible, quedábamos total y absolutamente marginados. Es allí donde se levanta la figura de Gladys, casi como portaestandarte de esa visión, de decir otro Chile es posible. Recuerden que incluso fue nuestra consigna mucho tiempo, otro Chile es posible. O sea, esta cosa no es solamente esto que está acá. Yo diría que a contar del 2000, poco después, iniciamos todo lo que se llamó la lucha contra la exclusión, que era en definitiva la posibilidad que tuviera el movimiento popular o sectores no sistémicos, digámoslo así, de acceder al poder político, a puestos del poder político. Y lo hicimos en un camino complejo, por acuerdos con omisión, con un sector que había servido de colchón al neoliberalismo y lo había desarrollado, lo había humanizado para un sector significativo de la gente, que era la concertación. Y en esa perspectiva fue que llegamos al gobierno de nueva mayoría, pero ojo, se abrió también, o sea, el surgimiento del Frente Amplio y los no sé cuántos parlamentarios que tiene el Frente Amplio son producto de esta lucha de los
también de los comunistas, o que los comunistas estuvimos en primer plano, no exclusivamente, pero sí en primer plano, recuerden el Juntos Podemos, todas esas cosas, por romper la exclusión. Y se rompe la exclusión y se rompe entonces el binominalismo. Pero lo que viene en estos momentos es la etapa de superación de ese neoliberalismo. Y esa es la etapa donde estamos en estos momentos. Ese es el periodo en el que estamos en estos momentos. Si tenemos la capacidad para superar la contradicción que el año 94 se planteó entre neoliberalismo y democracia, si tenemos esa capacidad, o si al revés nos vamos a quedar con un esquema neoliberal. Y eso, que para nosotros resulta así nítido, no es solamente un dilema que esté planteado para Chile, entre paréntesis. Así como a principios del siglo pasado, Rosa Luxemburgo hablaba de socialismo o barbarie, en estos momentos, digamos, la alternativa que nosotros estamos planteando es más democracia. Democracia entendida no solamente en la dimensión de lo político, la democracia también en lo social, en términos de que se le reconozcan a la ciudadanía derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la previsión, etcétera, etcétera, derecho a un medio ambiente, porque a todo esto nos cruza todo este tema del medioambiental. La crisis hídrica, por ejemplo, que afecta a la gran mayoría del país, es un efecto de esta crisis medioambiental que es más global. No podemos seguir pensando en una política exclusivamente extractivista como mecanismo de desarrollo del país, que es lo que nos lleva a este esquema neoliberal. Por decir una cosa solamente. Democracia entonces en lo económico también. O sea, el agua no puede ser, por ejemplo, de algunos, porque es un bien público. Entonces, en esa concepción democrática, democracia en lo cultural, esa democracia se opone, o sea, en definitiva, entregarle mayor poder a la gente, a la mayoría, para que decida su destino, se opone a un sistema como el neoliberal, donde en definitiva la definición central o las definiciones centrales pasan por quienes tienen mayor cantidad de recursos económicos y que en consecuencia definen defendiendo sus intereses económicos. Esa es la contradicción que en estos momentos está en el centro del debate. Eso fue lo que surgió con todos los, como surgen todos los movimientos sociales, que no ven necesariamente con toda la nitidez, surgen con muchos desórdenes, pero eso fue lo que surgió a contar de octubre recién pasado. Y eso es lo que, en alguna medida, o esas deficiencias de este neoliberalismo, son los que con dramática claridad se advierten en el desarrollo de la actual pandemia. Bien, vamos a respetar el compromiso que teníamos con nuestro compañero Juan Gajardo esta tarde. Él está en medio de otras responsabilidades, lo distrajimos un ratito para que, aprovechando un tiempo que es poco, pero de calidad, haya estado esta tarde con nosotros compartiendo esta reflexión necesaria en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde existe efectivamente mucha confusión y es responsabilidad nuestra de los medios alternativos, demostrar además estos análisis que son tan necesarios. Compañero Juan Gajardo, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, muchísimas gracias por haber compartido con nuestros auditores y por haber estado con nosotros en esta primera línea radial aquí en La Nueva Mundo. Yo te agradezco, Claudio, al igual que a Fernando, a Dalibor, la oportunidad de haberme invitado. Yo creo que esta no es tarea exclusivamente de los comunistas, ¿eh? Yo creo que es tarea del pueblo de Chile, del movimiento neoliberal, que en estos momentos tiene una expresión que se llama Unidad para el Cambio,
donde estamos en conjunto con el Partido Progresista y el Frente Regionalista Verde Social, que también se une en estos momentos el Comando Chile Digno, donde se agregan la izquierda libertaria, se agrega la gente del Partido Igualdad, se agregan ambos sectores del Partido Humanista. Yo quiero destacar que dentro de lo último, de las cosas chicas, pero que son significativas, fíjense que el acuerdo del 15 de noviembre, que se hace en alguna medida para contener el movimiento social que estaba muy fuerte, y en esa movilización social es que surge esta idea de plebiscito para la nueva constitución. Lo firman la mayoría de los partidos. Sin embargo, cuando pretenden un segundo acuerdo social, ya hay muchos sectores que se restan y quedan solamente la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD, firmando que le llamaron entendimiento, marco regulatorio, algo por el estilo, lo último que firmaron. Lo que estoy diciendo en definitiva, que así como es necesario trabajar por la unidad social, también es necesario trabajar por la unidad política, pero teniendo claro que ambas unidades tienen que tener como eje, como centro, la superación de este sistema. Un saludo a toda la gente de Punta Arenas que está en estos momentos viéndonos, escuchándonos, y cuídense, porque tenemos que cuidarnos, porque esta crisis la tenemos que superar todos para construir un mejor Chile. Muchas gracias. Compañero, antes que se vaya, lo que queremos dejar comprometido para un próximo programa, para que esté todo el lapso que dura nuestro programa, que es 1 hora con nosotros, sin tanta presión, y poder conversar tranquilamente de estos y otros temas, ¿no? Así que la invitación está hecha. No un día miércoles en todo caso. No un día miércoles. Ahí le vamos a buscar. No un día miércoles. No será un miércoles. Chao, compañero. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, nos vemos. Muy bien, ahí teníamos entonces la participación en nuestro programa del día de hoy del compañero Juan Gajardo, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, que nos acompañó en esta primera hora de programa. Nosotros continuamos junto a nuestros panelistas habituales, Fernando Bamón de Avendaño y don Dalibor Eterovich Díaz, dándole vuelta a esto del análisis, porque la verdad de las cosas es que quedaron varias cosas ahí como que en el aire, que es importante seguir profundizando. Dalibor, Fernando, sobre el cariz, el rumbo que está tomando esta verdadera batalla declarada entre Piñera y el Congreso Nacional, a partir de esta propuesta de levantar una comisión para efectivamente impedir que finalmente ocurran estas situaciones donde cuando la ley y el Congreso no está legislando como le gusta al señor Piñera, finalmente se siga yendo por el camino del Tribunal Constitucional, o acudir incluso al camino del veto. Parece que el señor Piñera no entiende el rol en la democracia de la oposición, el rol del Parlamento como un poder independiente, y la verdad es que con estas declaraciones se pone en riesgo derechamente la democracia. Si nosotros vamos incluso a lo concreto, a lo puntual, efectivamente este proyecto de ley que buscaba, por ejemplo, el suspender, digamos, impedir que se suspendan los servicios básicos durante este periodo de pandemia, nuevamente ya fue notificado al Parlamento que va a ser presentado al Tribunal Constitucional. Dalibor Eterovich, sobre el punto.
Sebastián Piñera ha demostrado en reiteradas oportunidades que él no le asigna prácticamente ningún valor mayor al Congreso en general, digamos. Y es así como él permanentemente está buscando acuerdos por fuera, estas mesas de diálogo, mesas de expertos, lejos de hacer lo contrario, que sería ir al lugar que corresponde a hablar con quienes corresponde, es decir, el Congreso de la Nación. Más allá de los equilibrios, más allá de la composición que éste tenga, precisamente sería el rol de un estadista y de un político hacer política seria en esas instancias. Sin embargo, él en reiteradas oportunidades ha buscado mecanismos para inventar una suerte de acuerdos, incluso con mucha publicidad. Él inaugura su segundo periodo tomando la bandera de los niños primeros, el Sename, inventa un equipo de expertos. Resultado, cero. Entonces, de esa manera lo ha hecho en varias oportunidades y ahora lo vuelve a ratificar, diría yo, planteando esta necesidad de juntar un grupo de otra vez de expertos que analicen esta lógica y posibilidad de legislar para impedir que los parlamentarios legislen inconstitucionalmente o fuera de la Constitución. Una cosa muy alambicada, muy rebuscada, porque finalmente, nos guste o no, hoy día existe el Tribunal Constitucional, nos guste o no, hoy día existe el veto presidencial, y nos guste o no, están los mecanismos para que el presidente finalmente pueda dirimir en un momento dado si le parece o no que es constitucional una ley. Pero aún así él aprovecha esta oportunidad para avanzar en sus lógicas de opresión, diría yo, esta lógica de que la mejor defensa es un buen ataque, y por lo tanto, cuanto más le pueda dar él a los sectores populares, cuanto más le pueda dar a los sectores que de alguna manera tienen representación popular, y cuanto más golpes les pueda dar, me refiero, y más los pueda hacer retroceder, va a ser tiempo ganado antes de octubre. Él ya debe tener más o menos claro qué va a pasar de aquí a octubre, y por lo tanto el diseño mayor de todo esto es sin duda impedir a toda costa que en su gobierno y en los posibles, los sucesivos, hayan cambios a la constitución política. Entonces, todo lo que él puede hacer antes de, en esa materia, de retroceder, de hacer retroceder al enemigo, como él mismo lo ha dicho en esta guerra que se planteó, está bien. Así que, desde su perspectiva, lógicamente. Y yo creo que por ahí va un poco hoy día esto de Piñera, digamos, que si uno se pone a pensar con otros ejemplos, lo ha hecho también. Cuando le están pidiendo una cosa, él retruca con algo totalmente distinto y que avanza mucho más allá en lo neoliberal, mucho más allá en el mercado, mucho más allá en lo empresarial. Fernando Bamonde, desde sectores de la propia derecha, del propio Chile Vamos, se ha criticado esta ofensiva del presidente de la República, el mismo presidente de la Cámara, RN, se manifestó en oposición, los sectores de la oposición también. Por lo tanto, frente a esto, esta digamos, dispersa oposición, esta fragmentada oposición, ha tenido al menos una postura única, que incluso ha salido a rechazar estas declaraciones del presidente, que incluso ha involucrado a algunos miembros de su propia coalición. ¿No le está saliendo el tiro por la culata al señor Piñera con este último numerito? Todos los días y a cada rato. Pero veamos el punto en cuestión, que podríamos poner como titular: Piñera versus el Congreso. Hay un elemento que genera la distorsión institucional, que ya está distorsionada, que enfrenta una colisión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, entendiendo que una de las premisas básicas de un sistema republicano es la independencia de los poderes del Estado. Eso, dejarlo claro. Pero desde la perspectiva de la oposición, fíjate, si hacemos un recuento así muy rápido,
que da para largo, pero muy rápido, entre los participantes del acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, que da pie al proceso constituyente. Hoy día existen menos partidos de los que suscribieron ese acuerdo, de los que están ahora acordando el 19 de junio, el acuerdo en el contexto de pandemia. Segundo elemento que quiero poner sobre la mesa, la construcción de este equipo de expertos respecto a la admisibilidad de los proyectos de ley no solamente ocurre a propósito del rol, que si bien es cierto, es disperso la oposición, sino porque esta situación de la admisibilidad y la constitucionalidad de los proyectos de ley que emanan de los diputados o de los senadores está permeando la propia derecha. El día lunes, entiendo que ocurrió una reunión del equipo político de La Moneda con los presidentes de los partidos de gobierno. Y en el fondo lo que ocurrió acá es un tremendo tirón de orejas, porque hay diputados y senadores, particularmente en Renovación Nacional, que creo que paulatinamente han detectado, y creo que la señal fundamental, han detectado el fracaso en la política de la pandemia con la salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich, hace darle la espalda un poco al gobierno. Y esto ha implicado que también se han involucrado en esta lógica de presentar proyectos o ser partícipes de proyectos que pueden ser inadmisibles desde la perspectiva constitucional al momento de recurrir a recursos. Quiero hablar un poquito más fino. Esta conciencia de que la política de salud pública, política social, política en general para enfrentar la crisis que está experimentando la sociedad chilena, fue errada y deriva hacia el fracaso dentro de las propias filas de la derecha. Creo que va a comenzar un descuello, desmarque de figuras de la derecha, tanto en el Congreso Nacional, pero en especial en los municipios, de desmarcarse del gobierno. Finalmente, de aquí al próximo octubre también, ya hay alcaldes de derecha que están por el apruebo. De aquí a próximo abril, me pregunto cuántos alcaldes de derecha van a querer sacarse la foto con Sebastián Piñera. Y un hecho que puede pasar, que puede ser hasta no muy claro, pero mira las señales. Esta filtración de videos que ocurre en el funeral del tío de Sebastián Piñera, o sea, entendiendo que hay equipos de seguridad, entendiendo que hay equipos asesores, que el presidente de la República no se mueve solo y lo rodea un anillo de hierro, cuando se filtran estas imágenes de un Piñera atacado por tic nervioso, o un Piñera que quiere abrir el féretro de su difunto tío, el obispo emérito Bernardino Piñera, cuando se filtran estas imágenes quiere decir que también en la derecha hay gente interesada ya de cortar esta situación y de hacer escarnio de su propio presidente. Por lo tanto, aquí estamos viviendo posiblemente también un proceso de descomposición permanente de lo que es la coalición de gobierno, vale decir, gobierno y sus partidos, gobierno, sus partidos y representantes de derecha en distintas instancias de la representatividad, llámese municipio o llámese Congreso Nacional. Primera línea en Nuevo Mundo Patagonia 104.7, junto a nuestros panelistas habituales Fernando Bamonde y Dalibor Etervich. Se nos fue nuestro programa bastante rápido, pero nos quedan, ojalá alcancemos a tocar dos, pero al menos un tema que yo quisiera que le demos alguna vuelta más, porque también ha ido cobrando otras dimensiones con el paso de los días. Me refiero a la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, contra el mismo presidente de la República y también contra los subsecretarios de redes asistenciales y de salud. Muchos han comparado
esta querella con lo que de alguna manera fue esta acusación constitucional, esta acusación que se pretendió levantar en el Parlamento, primero contra Chadwick y luego que digamos efectivamente fue acusado, y luego contra el presidente de la República en medio de el estallido social. Y particularmente con la situación vivida por Chadwick, se está pensando efectivamente en levantar una acusación constitucional, incluso similar. Pero son situaciones diferentes, pienso yo, en el sentido de que efectivamente aquí hay un camino interesante contra Mañalich, que aparece como un ministro técnico, pero se termina transformando en el más político de todos los ministros, pero que según sus propias declaraciones no tiene ningún interés en presentarse en eventuales futuros cargos políticos. Nunca se sabe, pero al menos es lo que ha manifestado públicamente. Por lo tanto, una acusación constitucional que le impida ejercer cargos públicos por 5 años es algo que realmente pareciera no afectarle. Sí, el camino judicial, donde a él se le acusaría penalmente, que es muy diferente las sanciones penales de las sanciones políticas, ¿ah? Por la responsabilidad eventual que tuviera en el desastroso manejo de la crisis y todas las muertes y enfermedades que ello conlleva. Dalibor Eterovich, el futuro de la acusación y la validez de la acusación de esta querella, donde hoy día el Ministerio Público es quien tiene la palabra. Sí, efectivamente la querella es, lo decíamos en el programa anterior, es la herramienta... Tu micrófono, compañero. A ver. No, ya, está. No se escucha, eso, dale nomás. Sí. Sí. Está sordo, compañero. Sí, era mi audífono. La querella es el camino que uno de los caminos que tiene el alcalde Jadwe. Yo creo que en esto hay que ser bien claro y conciso. Las autoridades del Partido Comunista, las autoridades electas particularmente del Partido Comunista, obedecen a una estrategia y a un programa de gobierno construido en el colectivo del propio partido. Y eso tiene que ver con los programas de gobierno municipal, tiene que ver con la forma de hacer las cosas en los distintos ámbitos en que un militante nuestro tiene responsabilidades. Y del mismo modo, cuando se toman decisiones como la de levantar una querella en contra ni más ni menos que de un exministro, y inclusive puede salpicar a otras importantes autoridades, esto se hace también con la asesoría seguramente y la rigurosidad que el tema requiere. Nuestro partido, ni el alcalde Jadwe va a levantar una querella porque eso le va a dar un titular en la cuarta, digamos, o va a ir a un matinal. Y va a agarrar papa con el primer señor que pase por Avenida Recoleta, digamos, a ofrecerle los servicios. Sino que aquí lo que hay es un análisis bien aspectado, bien construido, bien fundamentado, y que sin lugar a duda pone en un tremendo aprieto a la justicia chilena y al rol que la justicia juega en los sistemas neoliberales. Los sistemas de justicia tienen un rol preponderante en los sistemas neoliberales. La delincuencia, el narcotráfico tienen un rol fundamental en los sistemas neoliberales, son necesarios. La corrupción en torno a jueces, fiscales y cuanta payasada son parte de un sistema que requiere de todo este andamiaje, porque tal como metemos preso al señor que roba gallinas y lo predicamos a los 4 vientos, también sale libre de polvo y paja el ladrón de bancos. Entonces, cuando el Partido Comunista, cuando el alcalde Jadwe decide que es factible llevar adelante una querella como esta,
cuando Gladys Marín decide que es necesario llevar una querella adelante contra Pinochet, cuando cientos de familiares de detenidos desaparecidos han llevado adelante querellas en contra de decenas de criminales que hoy día están presos, muchos de ellos, criminales que tuvieron los juicios más impecables de la historia, porque ahí se preocuparon de que se hiciera todo como corresponde. No hubo ni uno de estos juicios en que se pudiese objetar ningún procedimiento, que era la única forma que tenían de sacarse el pillo, por decirlo vulgarmente. No se pudo, porque fueron juicios impecables, que contaron con todas las garantías para estos señores, y sin embargo fueron a parar a la cárcel, a Punta Peuco. Entonces, lo que hay hoy día en esta querella es un tema mayúsculo, y yo creo que para el sistema judicial chileno, para el sistema político, para la propia derecha, y esto sin duda va a contribuir en mucho a lo que decía Fernando en un momento dado, que tiene que ver con una suerte de desembarco de este gobierno, de esta suerte de fuego amigo, porque esta querella no está sustentada en el aire, esta querella está sustentada en víctimas fatales. Entonces, lo que hay aquí es un tema muy, muy profundo, creo yo. Don Fernando Bamonte, sobre la viabilidad judicial o penal, porque es una querella penal, y sobre los efectos políticos de esta querella del alcalde de Recoleta contra el exministro Mañalich. Y no solamente contra el exministro Mañalich, sino también el actual presidente de la República y los dos subsecretarios que siguen trabajando en el manejo de la crisis. Mira, una cosa es la validez y otra el futuro. La validez y la legitimidad de esta querella estaba ya por la admisibilidad. El futuro es incierto, no sabemos qué pudiera ocurrir, pero dos argumentos que son muy precisos, que están presentes en la querella y que le explican. O tres elementos. Uno, que a la fecha la comuna de Recoleta es la tercera comuna más golpeada por fallecimiento en Chile, con 165 personas fallecidas producto del virus. Dos, respecto a lo tardío que han sido las medidas tomadas con Recoleta en particular, porque ocurre que el alcalde Jadwe es alcalde de Recoleta y en función de eso presenta la querella sobre la imposición de las cuarentenas en Santiago, que en primera instancia parten en las comunas del sector oriente. Estamos hablando de Providencia, Las Condes y Vitacura. Una de ellas que es una comuna que es aledaña a Recoleta, que la separa una calle, que es Providencia. Segundo, en determinado momento se rodea también a Recoleta con cuarentena, está Lo Barnechea hacia el sector norte, Independencia, que ridículamente tuvo una semana de cuarentena, después se bajó. Hoy día es la comuna más golpeada de todo Chile en la cantidad de fallecimientos. Y en determinado momento tuvimos que todas las comunas que rodeaban Recoleta estaban en cuarentena, pero menos Recoleta. En segundo término, la querella se sustenta en el hecho de que la cuarentena, a modo de ejemplo, que se impone en Temuco, que fue uno de los focos más o menos contemporáneos a la cuarentena que se instala acá en Punta Arenas, y la declaración de cuarentena en Temuco se instala con una población de 400.000 habitantes y con alrededor de 300 casos. Luego de 3 meses o 2 meses y medio se impone la cuarentena en Recoleta, que tiene menos de la mitad de la población que Temuco y con 900 casos. Entonces, ahí no operan los criterios técnicos ni de tasa de infectados por miles de habitantes, no opera el criterio técnico de la cantidad de infectados por kilómetro cuadrado, no opera absolutamente nada. En ese sentido, no solamente es válida la querella, sino necesaria y legítima, y será responsabilidad también de los tribunales de justicia poder investigar y que los indicados acá, que es el presidente de la República, el exministro Mañalich y los dos actuales y vigentes subsecretarios vayan a dar su explicación del caso a los tribunales, porque aquí hay algo que se ve muy mal. Quien investiga es el Ministerio Público a través de las herramientas que le da investigaciones, precisamente la Policía de Investigaciones y eventualmente Carabineros. Y quien tiene luego
quien delibera es el Poder Judicial, los tribunales de justicia. Muy bien, vamos a seguirle la pista a lo que va a ocurrir con esta querella, que como muy bien dice Fernando, es contra el mismísimo presidente de la República, el exministro Mañalich y los dos subsecretarios actualmente en funciones. La primera parte del programa del día de hoy nos acompañó nuestro compañero Juan Gajardo, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, y hemos estado analizando la realidad. Se nos fue el programa junto a Fernando Bamonde y Dalibor Terovich como es habitual. Nosotros lo invitamos para el próximo viernes para continuar analizando lo que ocurre, lo que ocurrió y lo que ocurrirá desde la primera línea radial. Muchas gracias y buenas noches ya. Chao.